más, de interesarse en muchas cosas, de participar en algunas actividades. Ese es interés de ustedes. Por eso que les digo simplemente, los docentes somos guías, orientadores, nada más. Ustedes son los arquitectos de su propia profesión. Entonces, en ese sentido, cada uno va a ver qué es lo que quiere, ¿no? Y lo que decía Francisco, más bien Francisco no es egoísta en su forma de pensar, les orienta a los estudiantes y ha orientado a Fanny, que actualmente es una auxiliar muy buena. Tengo referencia de algunos estudiantes que es el mismo estilo de Francisco, ¿no? Su forma de pensar, creo que le ha copiado muchas cosas y realmente a veces se suceden estas cosas que tratan de imitar, ¿no? O sea, son su ejemplo y realmente ustedes a partir del año ya pueden ser auxiliares de cualquiera de las materias que les guste, ¿no? Entonces tienen que ponerle empeño y el ser auxiliar para ustedes es meritorio. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno es auxiliar aprende más, por un lado, y por otro lado, cuando salgan profesionales, si quisieran trabajar en un instituto, en otra universidad privada, ¿qué les piden? 2 años de experiencia. Como no pueden tener a veces 2 años de experiencia en la misma universidad, la auxiliatura les sirve como 2 años de experiencia. Entonces, eso les va a permitir trabajar en otras instituciones de enseñanza académica, ¿no? A nivel universidades, a nivel de institutos, dependiendo qué es lo que ustedes buscan en su vida, ¿no? Pero cada uno es arquitecto de su propio destino. Nadie se los va a preparar. Sus papás no van a ser los artífices de su profesión. Los docentes no van a ser artífices de su profesión. Solamente les estamos dando la parte de orientación y los principios básicos que tienen que saber, porque después el conocimiento es amplio y cada uno va perfeccionando de acuerdo al área que le llama la atención, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que de una reflexión es importante. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran conocer o preguntarnos a mi persona o a Francisco. Bien, estamos todavía con la timidez, ¿no? Vamos a, cuando empecemos con las exposiciones, van a empezar recién a hablar un poquito, a desenvolverse, vamos escuchando las voces de algunos, de todos en sí, porque todos van a participar en las exposiciones, ¿no? Y hablando de esto, ya estaríamos terminando hoy, ojalá podamos, sí, yo creo que vamos a terminar hoy día la última clasificación de palabras que directamente vendrían a ser las palabras según su significado. Entonces, con este tema estaríamos fijando nuestro primer repaso. El repaso estaría para el día lunes 3 de mayo, ¿ya? Francisco también les va a poner en el Classroom repaso lunes 3 de mayo. ¿Qué temas? El primer tema que hemos visto, comunicación. El segundo tema que viene a ser estrategias primarias de adquisición de conocimiento. El tercer tema que vendrían a ser las secundarias o también se denominan organizadores gráficos, que es simple. Y este cuarto tema que viene a ser el lenguaje y la comunicación, ¿no? Entonces aquí en el lenguaje y la comunicación hemos empezado a ver desde la parte más simple, desde las letras, las sílabas, palabras, ¿no? Clasificación de las palabras y hoy vamos a terminar con la clasificación. Toda esa parte estaría entrando directamente en el examen, en el repaso, ¿no? Entonces, esos 4 temas estarían
estaríamos tomando el lunes 3 de mayo, el primer repaso. No queremos que nos pise el tiempo porque después nos va a venir ya a mediados de mayo el primer parcial. Y después de dar el primer parcial ya no se puede dar repasos porque tenemos 48 horas para calificar exámenes y subir notas a la WebSys. Entonces es preferible que tengamos esto. Ya tenemos también dos trabajos prácticos, vamos a ir dando otro trabajo práctico, cosa que vayamos sumando, y también los trabajos prácticos les vayan ayudando a ustedes para asegurar su nota para el primer parcial, ¿no? Ahora no quiere decir que si se aplazan el primer parcial ya están desahuciados. No, de ninguna manera. Tienen un segundo parcial, un tercer parcial y el examen final. Cada uno vale el 25%, sumados son el 100%, ¿no? Entonces ya sabemos que también los organizadores gráficos están yendo para el tercer parcial y ya tienen asegurado el 50% de su nota. Y en el final hacemos el ensayo y con el ensayo me está dando la pauta de que ustedes ya saben toda la materia, ¿no? Les decía, vamos a coordinar con el docente de historia para que un solo trabajo sirva para las dos materias y así tengan menos esfuerzo en hacer dos trabajos para dos materias, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando, no sé, de todas maneras, lo que decimos tampoco no es ley. Si ustedes tienen alguna sugerencia, algo que quisieran modificar, algo que quisieran aumentar, bienvenida la sugerencia, ¿no? ¿Alguna pregunta? Esa es una aclaración, licenciada. Chicos, el fin de semana, el sábado y domingo, sería bueno que nos reunamos en una llamada extraordinaria para poderles orientar y explicar el tema de la página donde van a dar el examen, que es la página de BExam, para que se puedan crear sus cuentas, los pueda añadir a la clase del BExam y mediante la página les pueda pasar el examen para que puedan darlo el día lunes. Me parece buena idea, Francisco, así no tenemos problemas de que algunos han subido, otros no han subido su examen. A veces dicen yo he mandado, pero no está registrado. Entonces, con la explicación que les va a dar Francisco, no vamos a tener problema y todos los repasos van a estar subidos, ¿no? Entonces, si quieren, es una forma, gracias, Adriane, ¿no? Entonces es una forma de que los oriente él cómo van a subir directamente, ¿no? Porque a veces, bueno, los repasos se registran siempre, ¿no? Pero a veces no hay problemas y no sale en los resultados. A veces aparece el nombre, la página en blanco, y ahí no sabemos cómo calificar. Entonces, con las orientaciones que le va a dar Francisco, van a utilizar, porque yo les hago de dos tipos, ¿no? El examen va a estar en la parte de falso verdadero y la parte de selección múltiple que les califica ya sale automáticamente la calificación. Pero las preguntas de complementación, esas tengo que leerlas una por una y sale en otro en otro modelo si quieren, ¿no? Entonces esas son las que a veces no pueden introducir y solamente que se quedan con las dos primeras partes y la tercera parte queda al aire, ¿no? Eso nos ha pasado y Francisco ya tiene la experiencia del anterior año, ¿no, Francisco? Así es, licenciada. Entonces, este año, como ya lo tengo todo más programado, ya tengo mi cuenta, ya tengo la clase preparada en la página de BExam, directamente voy a ya administrarlo más rápido y me va a ser más fácil explicarles a los chicos. Perfecto, muchas gracias. Además, con un repaso siempre nos vamos a dar cuenta más o menos cómo van a ser las preguntas. En el examen no es lo mismo. Decíamos, en la parte del repaso si quieren, es más teórico, ¿no?
de preguntar algunos conceptos con que ustedes pueden decirlos con sus palabras. Y el examen es más práctico, van más ejemplos y ustedes, es a la inversa si quieren, ¿no? Pero tiene mucha relación el repaso con el examen y eso les va a permitir directamente orientarse. No queremos, bueno, ya no se puede preguntar cuando están directamente en pleno examen, como antes lo hacían, ¿no? Levantaban la mano y decían, ¿qué quiere decir esta pregunta? ¿Qué quiere decir esta otra pregunta? La orden es bien clara y directamente ustedes tienen que tener lectura de comprensión. Voy a recomendar la lectura de comprensión porque a veces a la rápida dicen, empiezan a ver el falso y el verdadero. Pero yo a veces, en vez de hacer una pregunta que puede ser verdadero, la vuelvo falsa al cambiar las preposiciones. Puedo poner y o puedo poner de y ya me ha cambiado totalmente el sentido de la oración. Entonces tienen que leer, por más que sea falso y verdadero, tienen que leer 2 o 3 veces para entender qué se está preguntando, por un lado. Y en las de selección es fácil. Leen, son 3 respuestas. Una siempre va a estar más alejada de lo que es, y hay 2 similares. Entre las respuestas casi siempre hay 2 similares y ustedes tienen que pensar. Por eso es examen reflexivo. A veces dicen, es facilito el examen. Nos ha dado preguntas de falso y verdadero y de selección, pero hay que pensar, porque no es agarrar y poner cualquier letra, ¿no? Si ponen B y si la pregunta y la respuesta es C, ya tienen el punto malo, ¿no? Entonces, tienen que ir reflexionando. Entonces, en ese sentido, va a ser una especie de ensayo, si quieren, para que el examen no les resulte ya difícil, ¿no? Entonces, el repaso estaría programado para el día lunes 3 de mayo con la parte de los 4 temas, ¿no? Hoy día esperamos terminar las palabras según su significado y estaríamos empezando a ver esto. Si no hay pregunta que quieran hacer o alguna, ya. Dice que se le está cortando a una de las estudiantes. Efectivamente va a poner en el Classroom también Francisco, que son los 4 temas y el repaso es el 3 de mayo, ¿no? Va a estar en el Classroom para que se les recuerde directamente. El horario es el mismo de clases, ¿ya? Sabemos que nuestra clase es 8:15, pero empezamos 8:30. De todas maneras, el repaso ya va a estar programado a partir de las 8:15. ¿Por qué de marzo? 8 de mayo, por favor. No estamos en el mes de abril. El siguiente mes es mayo. No puede ser marzo, señorita. Tendría que ser mayo. ¿Sí? Entonces, estaría programado de las 8:15 hasta las 10:15, ¿ya? Que es nuestro horario. El repaso va a estar programado en ese horario y además no les lleva ni una hora, ¿no? Entonces, tienen tiempo más amplio si quieren. Pero un favor, respuestas que son del internet no las hago valer. O sea, que se han sacado, porque hay errores en el internet, si me han sacado preguntas, o sea, inclusive hay que saber navegar, ¿no? Para que sepan qué preguntas son. Entonces, si son respuestas del internet, no me vale. No llega. ¿Qué es este? Perdón, ¿no está llegando el internet? Edilberto, ¿no escuchas? Lisel, perdón, sí, tengo un poco de conflicto aquí en la casa, perdón, va a disculpar. Ya, perfecto,
Sí, espera un rato y seguramente se va a volver a conectar, ¿no? Licen, Sí, Rolly. buen día, Licen. ¿Cómo estás, Rolly? ¿Todo bien? La otra vez explicó sobre el adjetivo, verbo, sustantivo. Me llamó la atención cómo usted lo convirtió en verbo usando un prefijo y usando una raíz. Y entonces siempre tuve esa duda, ¿no? De cuál de los lingüistas o autores quisiera saber para buscar para poder tener más conocimiento, ¿no? Y además de eso, algunas tareas que hice, Licen, le comento, hice de sustantivos femeninos abstractos, usando femeninos abstractos, ¿no? Y dentro de eso usé también verbos derivados, sustantivos derivados del verbo, como es con el término imiento, ¿no? Por ejemplo, atrevimiento, casamiento. Traté de hacer ese ejemplo, no sé si está bien también. Está bien, Rolly. Justamente en los verbos a veces no quieren encontrar un verbo en el triángulo de Hellback, por ejemplo. Si yo digo lección, quieren encontrar un verbo empezando por lo mismo. Leccionar, a veces te ponen en vez de lección, verbo te ponen leccionar. Y no es eso, sino que tienes que utilizar un prefijo, aleccionar, por ejemplo, ¿no? Entonces estás utilizando el prefijo a y ese ya te estás convirtiendo en verbo. Entonces hay muchas personas que ponen palabras que no existen en el español. Por ejemplo, leccionar no existe como verbo, pero aleccionar sí. Entonces, por eso es que puedes utilizar, no hay problema de que pongas palabras compuestas, palabras derivadas, pongas prefijos, y hemos visto cómo se forman las palabras derivadas, cómo se forman las palabras compuestas, ¿no? Las palabras derivadas hemos dicho que se aumentan los sufijos, y a las palabras compuestas se aumentan los prefijos. Entonces, puedes utilizar ambos. Y está bien. ¿sí? Lo que te facilita a ti es tú conoces la parte lingüística, porque eso es rápido de notar que tu vocabulario ya es un poco más avanzado de los mismos estudiantes. Entonces, no hay problema de que uses también los verbos. No hay ningún problema, ¿no? Se nota que, por eso te digo que tú tienes ya mejor base que los estudiantes. A lo que voy es a darles lo básico para que ellos tampoco no sufran, porque a veces se complica, ¿no? Esto del idioma español es bien complicado, y sobre todo con los verbos. Los verbos son los complicados, tienes gerundios, pluscuamperfectos, pretéritos, y bueno, tienes modo, voz, tono. Entonces, no quiero complicarlos con eso, por eso es que les decía, si quieren, vamos a lo más simple, que vendría a ser el verbo pasado, presente y futuro, y así no nos complicamos, ¿no? Pero me alegra que realmente tú tengas esa experiencia de la lingüística, ¿no? El autor es Jean-Pierre, ¿no? Que viene a ser el lingüista francés. Ah, ya, gracias, Licen. Ahora sí. Jean-Pierre. Bien. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bien. Entonces, como no tenemos preguntas, estuviéramos empezando a ver las palabras según su significado. Estas son fáciles, ustedes las han visto seguramente en colegio de forma muy sencilla, pero hay ahora distintas clasificaciones que nos permite el idioma precisar, ¿no? Entonces tenemos estas palabras, las sinónimas, las parónimas, homónimas, antónimas. Y vamos a empezar con las sinónimas. Cuando decimos palabras sinónimas, son aquellas que tienen una escritura y una pronunciación diferente, pero su significado viene a ser más o menos similar o equivalente. Por ejemplo, una expresión de alegría, yo puedo decir alegre, contento, alborozado.
una expresión máxima de autoridad, a pesar que ya no existen muchos reyes, ¿no? El rey, el monarca, el soberano. Entonces, esas son las expresiones máximas de autoridad. Y en estos sinónimos, a veces decíamos, bueno, boda es igual que matrimonio o es igual que casamiento. Pero si yo quiero escribir una oración, a veces una palabra va y las otras no van. Entonces se clasifican también estos sinónimos. Y entre la clasificación van a ver los sinónimos totales. Estos sinónimos totales también se van a llamar palabras isónimas. Iso, que quiere decir igual, ¿no? Entonces, al decir isónimas, se pueden intercambiar en cualquier contexto sin alterar el sentido de la oración. Por ejemplo, puedo decir, los participantes demostraron gran destreza en las competencias. O también puedo decir, los participantes demostraron gran habilidad en las competencias. Estoy manejando la oración, pero estoy usando dos sinónimos distintos, destreza y habilidad. Ambas significan capacidad de hacer algo, ¿no? Entonces, aquí no hay problema, no está variando y la misma oración tiene el mismo sentido. Por eso se llaman sinónimos totales. Hay otra clasificación que se llaman sinónimos parciales, ¿no? Aquí ya hay que poner la palabra precisa. Entonces, ¿por qué se llaman sinónimos parciales? Porque pueden ser intercambiados solo en algunos contextos. Por ejemplo, Carlos trabajó como maestro. Carlos trabajó como profesor. Ahí tiene el mismo significado y eso sería un sinónimo total, ¿no? ¿Verdad? Pero si yo quiero poner en otro contexto, me va a variar. Por ejemplo, digo, es todo un maestro en el estilo mariposa. Estoy hablando de un deportista que hace natación, ¿no? Es todo un maestro en el sentido mariposa. Pero si yo pongo, en vez de maestro, profesor, es todo un profesor en el sentido mariposa, no me dice nada, ¿sí? Entonces, solamente acepta que es todo un maestro en el estilo mariposa. El profesor ya no viene a ser un sinónimo. Por consiguiente, esta oración viene a ser sinónimo parcial, porque solamente en un contexto se está aceptando, ¿ya? Ahora también van a haber sinónimos con diferencia de grado. ¿Qué significa? Que poseen una diferencia de intensidad. Por ejemplo, si yo digo frío o gélido, ¿qué intensidad tiene frío? Frío es menos que gélido. Gélido va a ser mucho más frío. El gélido, por ejemplo, es un clima que va a haber en el polo norte o en el polo sur. Entonces, allí hay ya una intensidad de las palabras, ¿no? Entonces, estos sinónimos con diferencia de grado van a tener diferencia de intensidad. Yo puedo poner un ejemplo en oración. Esos jóvenes terminaron gastando todo su dinero. O puedo decir, esos jóvenes terminaron despilfarrando su dinero. ¿Cuál es más intenso? Despilfarrar que gastar, ¿no? Entonces, esos jóvenes terminaron gastando todo su dinero, es menos intenso que esos jóvenes terminaron despilfarrando todo su dinero. Entonces, despilfarrar viene a ser más intenso. Entonces, a eso se llaman sinónimos con diferencia de grado. Ahora hay otros sinónimos que también se utilizan con diferencia de uso, ¿no?
Por ejemplo, ustedes pueden decir, tengo amigos, y otros pueden decir, tengo cuates, ¿no? Entonces, cuate ya es un modismo, pero es más coloquial, si quieren. Hemos visto el lenguaje coloquial, que es más de amigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir, muy bien, damas también, o personas o damas, ¿no? Por ejemplo, puedo decir en oración, resultó ser tan astuto que nadie se percató de lo que hizo. Astuto es un término formal. En cambio, puedo hablar con idioma coloquial y puedo decir, resultó ser tan avispado que se las sabía todas, ¿no? Entonces, astuto es el idioma la palabra que conocemos en el idioma formal. Y avispado ya es un término coloquial, ¿no? Entonces, y aquí tenemos varias palabras que tienen esta diferencia de uso. Por ejemplo, si yo digo, pasen a sentarse en los sillones del living, ¿no? Entonces se están sentando en sillones. Y no puedo decir pasen a sentarse en los taburetes del living, ¿no? Entonces los taburetes tienen otra funcionalidad. El asiento, el sillón, el taburete, el banco, por ejemplo, en las instituciones de enseñanza son los bancos, ¿no? O también hay en arquitectura tenemos mesas con taburetes que utilizan, bueno, si estuviéramos en clase presencial, nosotros el día lunes estamos en el tercer piso del edificio nuevo y ahí tenemos los bancos bipersonales. Pero los días jueves pasamos en el edificio seminuevo y ahí tenemos el aula con mesas de dibujo y con taburetes. Entonces ahí tienen que sentarse en taburetes. Entonces está en función a los arquitectos, ¿no? Porque la carrera de diseño gráfico se ha creado directamente en base a la Facultad de Arquitectura y de esa manera han quedado todavía muchos lugares para que hagan sus prácticas los de arquitectura. A ustedes también les facilita hacer en esas aulas porque las mesas son mucho más grandes, ¿no? Además, los bancos bipersonales tienen caída, entonces a veces caen hasta los bolígrafos. Entonces, aquí, por ejemplo, son los sinónimos con diferencia de uso. Entonces, yo puedo ver si es una silla, un sillón, un taburete. No podré decir que en comedor existen sillones, ¿no? Existirán sillas, ¿no? Entonces, cada palabra tiene una función de uso. Entonces, ahí tenemos los sinónimos con diferencia de uso. Y por último, vamos a tener los sinónimos eufemísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que reemplaza a expresiones duras que producen connotaciones negativas, ¿no? Yo puedo poner un ejemplo. Mi trabajo consiste en ayudar a los ancianos. El término anciano da la impresión de que fuera viejito, ¿no? En cambio, puedo decir, mi trabajo consiste en ayudar a los adultos mayores. Entonces, es menos duro, si quieren, adulto mayor que anciano. También puede haber otra oración. La señora que está preñada ya va a dar a luz. O decir, la señora que está en estado de gravidez va a dar a luz, ¿no? Entonces, ¿cuál es menos duro? Estado de gravidez. O también se puede decir, la señora que está embarazada va a dar a luz. Entonces, preñada es un tipo más duro de expresión.
Y a estos se llaman sinónimos eufemísticos, ¿no? Para reducir, si quieren, la dureza de algunas palabras de connotación negativa. Entonces, en ese sentido, tenemos los sinónimos que ya no son tanto como habíamos aprendido en el colegio, que decíamos matrimonio, boda, casamiento, es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos en la clase de sinónimos, los sinónimos totales, que cuando hacemos la oración no nos va a cambiar el sentido. Los sinónimos parciales, que algunos se adaptan de acuerdo al contexto y otros no. Los sinónimos con diferencia de grado, que directamente vendrían a ser dependiendo del grado de la intensidad, ¿no? Unos serán más fuertes, otros serán menos fuertes. Si yo digo, por ejemplo, el clima es muy tórrido en el Ecuador, o el clima es muy cálido en Venezuela, entonces de mayor intensidad va a ser tórrido. ¿Por qué? Porque el Ecuador está en la línea del Ecuador, dividiendo el mundo en dos mitades, que se llama la latitud. Entonces la línea del Ecuador está pasando por el lugar más cálido del planeta, ¿no? Y en el Ecuador vamos a tener un clima tórrido. En cambio, en Venezuela, que está más abajo, vamos a tener un clima, digamos, cálido. Seguimos bajando hacia el trópico entre el trópico de Cáncer y el trópico directamente vamos a ver que vamos a tener entre la línea del Ecuador y el trópico de Capricornio, que está al sur, porque el de Cáncer está al norte, el de Capricornio está al sur, vamos a tener ya un clima templado. Por ejemplo, el clima de los valles. Cochabamba viene a ser un valle de clima templado, porque realmente estamos entre la línea del Ecuador hacia el trópico de Capricornio, ¿no? Y si estamos hacia el lado de los polos, el clima va a ser mucho más frío. Entonces, ahí vemos la intensidad. Y esos serían los sinónimos con diferencia de grado. Y también hemos visto los sinónimos con diferencia de uso. Por ejemplo, la silla, el taburete, el sillón, en distintas, cómo usamos. Por ejemplo, yo no puedo decir, vamos a ir al teatro y nos vamos a sentar en taburetes. En el teatro serán las butacas, ¿no? En el cine serán las butacas. Entonces, hay otro elemento que es similar de uso, que todos estos son para sentarse, pero hay diferencia de qué es un sillón, qué es una silla, un banco, una butaca. Entonces, ahí tenemos la diferencia de uso. Y los sinónimos eufemísticos que vienen si quieren, a aliviar un poco el término que viene a ser negativo, ¿no? Hay palabras que son duras, ¿no? Que algunas personas no quieren sentirse mal. Por ejemplo, si ustedes le dicen a una persona ya de edad, anciano, se va a sentir mucho más viejo. Pero si le dicen persona de adulta mayor o de la tercera edad inclusive, entonces no se siente tan mal. Entonces puede ser reemplazado por adulto mayor o también por la tercera edad. A pesar que hay rangos, ¿no? La tercera edad viene a ser a partir de los 60 años, ¿no? Adulto mayor ya vienen a ser aquellos de 70 años y los ancianos vienen a ser de los 80 años. Pero las personas, como no saben la edad de los adultos, entonces a veces los engloban a todos y les dicen ancianos, ¿no? Entonces hay esa jerarquía, pero no sabemos utilizarla. Además, no le vamos a preguntar, señor, ¿cuántos años tiene? Para saber si es de tercera edad, es adulto mayor o es anciano, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, podemos decir adulto mayor o podemos decir tercera edad, ¿no? Lo mismo que decíamos, preñada
Además, preñada pareciera un término despectivo. ¿Quiénes son preñadas? Generalmente los animales, ¿no? Los animales los animales del género femenino. Entonces, da la impresión de que estuvieran despreciando a la persona. Entonces, en ese sentido, no utilizamos mucho el término preñada en las personas, sino estado de gravidez o embarazada. Entonces, esas serían las variaciones de los sinónimos. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber. ¿Podría dar un ejemplo más de los sinónimos de grado? Ya, gracias. Ya, los sinónimos de grado, por ejemplo, yo puedo decir, supongamos, lo que decíamos, ¿no? Hemos dicho frío, gélido, por ejemplo. El frío va a ser, hace frío, pero gélido es mucho más frío. Puedo decir cálido, tórrido, en cuanto a temperaturas, ¿no? En cuanto a sinónimos directamente de gastar, puedo decir gastar, despilfarrar, ¿no? Pues también puedo decir, otra diferencia de grado, puedo decir, está aburrido o aburridísimo, ¿no? Por ejemplo, el aburrido no va a estar tanto como el aburridísimo. Entonces aquí, por ejemplo, ya estoy poniendo un sufijo. Está malo, está malísimo. Estoy poniendo sufijos, ¿no? Lo que ya hemos visto, que son sufijos que estamos aumentando al malo, malísimo. Entonces, estoy poniendo aumentativos, ¿no? Y directamente este aumentativo me va a dar que está no solamente mal, sino que está malísimo, malísimo. Entonces, ese ísimo está aumentando, que está peor, mucho peor. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Bien, entonces, esto sería... ¿Sí alguien quiere preguntar, Rolly? Dicen, quería ver, hice un ejemplo sobre el sinónimo de uso, no sé cómo lo ve usted, quería participar. Ya, puedes. Vamos a ir al baño, es un término, vamos a ir al baño, vamos a ir al sanitario. Muy bien. ¿Cuál tiene mayor intensidad y cuál menos? ¿Puedes decirles? Creo que el baño es un lenguaje común que que las personas usan, pero sanitario creo que ya es algo muy diferente que el baño en el sentido creo que es ¿qué se llama? De estatus o sí, más formal en otras palabras, sí. Formal, sí, tienes razón, ¿no? El baño es un lenguaje común y el sanitario viene a ser un lenguaje más formal. Gracias por el ejemplo, Rolly. Listo. Bien, entonces creo que con eso está claro, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que hay clases de sinónimos, ¿no? Entonces de grado, de uso, sinónimos totales, parciales y en los eufemísticos. Entonces tenemos 5 clases. Esta clasificación seguramente que ustedes no la han visto todavía en el colegio porque cuando han llevado esto, seguramente han llevado cuando estaban en primero de secundaria, ¿no? Y esta clasificación recién es última. Entonces, la Real Academia de la Lengua, para que no existan contradicciones y realmente las personas se ubiquen más con los sinónimos, ha creado un diccionario de sinónimos, ¿no? Hay un diccionario, así como el sinónimo, el diccionario Larousse, que es el más importante para la Real Academia de la Lengua. Hay un diccionario de sinónimos, hay diccionario de antónimos, ¿no? Entonces, le ha dado mucha importancia y esta clasificación recién ha aparecido hace unos 7 años.
Y de esa manera me imagino que en el sistema de educación secundaria ya deben estar llevando también esta clasificación. Porque me imagino que ustedes cuando han estado en colegio han llevado sinónimos simplemente como sinónimos y nada más, sin ninguna clasificación. ¿O alguno de ustedes ya conocía esta clasificación? Sí, yo no, dice, ¿no? Entonces, siempre estamos actualizándonos, aunque pareciera que el lenguaje no va cambiando, realmente va cambiando y hay que ir actualizándonos. Y además esto nos permite ubicarnos mejor, ¿no? Bien, entonces, si no hay más preguntas, pasaríamos a las palabras homónimas, ¿no? Cuando decimos palabras homónimas, la pronunciación va a ser igual y el significado va a ser diferente. Por eso es que estas homónimas también ahora se dividen en homógrafas y en homófanas, ¿ya? Entonces, hay otra clasificación. Ustedes han debido llevar la común, las homónimas que veían Lima, ¿no? Entonces, esas las tomaban como homónimas de forma general. Actualmente hay la clasificación de las homógrafas y las homófanas. ¿Qué son las palabras homógrafas? La escritura y la pronunciación son iguales, pero el significado va a ser diferente. Por ejemplo, yo puedo escribir lima como herramienta para alisar superficies, ¿no? Lima también como fruta. Pero también puedo poner con mayúscula que Lima es la capital del Perú, pero vamos a ver que esta ya va a ser homófana, ¿no? Porque está variando la mayúscula. Entonces, ahí tenemos que Lima como herramienta para alisar superficies y Lima como fruta vienen a ser homógrafos. Gata, cuando digo gata, es un animal mamífero y gata también es una máquina para levantar pesas, ¿no? Por ejemplo, la gata de la movilidad, ¿no? Entonces quiero cambiar la llanta y voy a utilizar gata. Entonces, la escritura y la pronunciación no varían, pero está variando el significado. Puedo utilizar la palabra saco. Saco va a ser una prenda de vestir, va a ser una bolsa abierta, o también va a ser el verbo de la primera persona singular del verbo sacar. Entonces, estoy escribiendo igual, estoy pronunciando igual, pero el significado va a ser distinto. Entonces, esas son las palabras homógrafas. En cambio, las palabras homófanas son las que tienen una pronunciación igual, tienen escritura diferente y significado diferente. Entonces, ya está variando en la escritura. Por eso es que les decía Lima con L mayúscula ya varía y la Lima de la capital del Perú con la Lima fruta, si comparo estas dos, ya vuelven a ser homófanas, ¿no? Pero las otras dos limas como herramienta directamente para limar las uñas, por ejemplo, y como fruta, las dos llevan minúscula, ahí sí son palabras homógrafas. En cambio, como está cambiando la L mayúscula, ya pues, vuelve homófana, ¿no? Yo puedo decir coser con C, que es de cocinar, y puedo decir coser con S, que es unir con hilo dos piezas, ¿no? Pueden ser dos piezas de tela, ¿no? Entonces, ahí la pronunciación es igual. Porque nosotros, por ejemplo, no pronunciamos como los españoles. Los españoles tienen ya la S la pronuncian de distinta forma y la C también la pronuncian de distinta forma. Inclusive la Z la llevan sacando la lengua. Entonces ellos saben qué palabras son con Z. Pero nosotros vamos a ver que cuando veamos la ortografía de las letras, vamos a ver que nos confundimos mucho la S, la C y la Z porque no sabemos pronunciar, ¿no?
Entonces, cuando yo digo coser, de cocinar, estoy variando con C. Cuando digo coser, de unir con hilo, directamente estoy poniendo también, ¿no? Estoy uniendo algo con hilo, ¿no? Ahora puedo decir cima con C, que viene a ser la parte más alta de un lugar, por ejemplo, la cima de una montaña. O puedo decir cima con S, que estoy pronunciando igual, y es la parte baja de la misma montaña. Entonces son dos cosas bien contrarias, ¿no? Ahora puedo poner tubo con B labial, que es una pieza cilíndrica, o puedo poner tubo con B dentilabial, V, que viene a ser la tercera persona singular del verbo tener. Entonces, estoy pronunciando igual, tubo. No digo tubo. Los españoles, por ejemplo, la B labial la pronuncian con ambos labios. Tubo. Y la B dentilabial, la V, el labio inferior lo meten hacia adentro. Tubo, ¿no? Entonces el labio inferior va hacia adentro y por eso es que se diferencia. En cambio nosotros no diferenciamos eso, ¿no? Puedo decir hacia con H y con C, que viene a ser preposición de dirección, hacia dónde vamos, ¿no? Y puedo decir hacia con S, que viene a ser continente. Entonces, aquí estas que ya varían también vienen a ser las palabras homófonas, ¿no? Otro ejemplo, puedo decir 100. 100 con S es la parte de la cabeza, ¿no? Esta parte del ojo al lado derecho, esa es la 100. Y puedo decir 100, que es un número, ¿no? Sabemos que dentro de nuestro folclore boliviano, la danza, bueno, ahora es danza, pero antes era un ritual de los tincus, que antes de que lleguen los españoles, estos grupos de los tincus, tincu en quechua quiere decir encuentro. Entonces, estas personas se encontraban en la festividad de la Cruz, que es el 3 de mayo, y en esta época de la Cruz, en la festividad de la Cruz, ellos se peleaban, generalmente dos ayllus famosos en el norte de Potosí, los Laimes y los Jucumanes, ¿no? Entonces se reunían en la plaza, por si acaso las plazas no son creación de los españoles, ya en el Incario tenemos plazas, ¿no? Entonces se encontraban en la plaza y en la noche se empezaban a mandar mensajes con onda, ¿no? Y provocando un grupo al otro grupo, pero al día siguiente directamente se agarraban y se ponían en la plaza un grupo a un lado y el otro grupo al otro lado, los Laimes a un lado y los Cucumanes al otro lado. Ellos, se vestían con sus pantalones con bayeta y tenían generalmente un chulu que iban sujetando en los labios directamente este chulu, que estaban la parte para amarrar los chumpis, entonces eran sujetados por los labios. Y encima de eso recién se ponían la montera. ¿Por qué sujetaban con los labios? Porque no querían que el equipo contrario les diera los golpes en la sien. O sea, la sien, decíamos, es esta parte del lado izquierdo o derecho del ojo, ¿no? Entonces, esa es parte de la cabeza, que es una parte sensible del cerebro. Se golpea en este lugar y se muere la persona. Entonces, el objetivo de los Laimes y los Jucumanes era ese: quitarle la montera, quitarle el chulu y directamente le daba el golpe en la sien y se moría. Entonces, para ellos eso no era no era una muerte dolorosa, sino al contrario, era motivo de alegría, porque cuando moría regaba sangre, quería decir que
ese grupo que había ganado se llevaba el bastón de mando por un lado y por otro lado directamente iba a ser un año bueno dentro de su agricultura, iban a tener buenos productos, iban a tener buenas cosechas. Entonces ese encuentro era dar el puñete en la sien. Y además, ¿cómo se daba el puñete en esta sien? Tenían unas manoplas con fierro y se golpeaba con eso, entonces era rápido que el que había perdido la montera y el chulu directamente estaba ya desprotegido y el golpe iba en la sien, ¿no? Esta nuestra costumbre llamaba la atención hasta la década de los 70, donde ya intervino la policía y les prohibía utilizar estas manoplas que se llamaban los ñucus. Entonces ya no se mataba. A partir de la década de los 70, la policía ya interviene y ya no se mata, ¿no? Se pelean, siguen representando este ritual del tinku, pero ya no se mata. Entonces, 100 es esa parte de la cabeza, pero con S. Y 100 viene a ser un número, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que las homónimas, entonces, se pronuncian igual, pero su significado es diferente, ¿no? Pero tenemos dos clasificaciones, las homógrafas y las homófanas. Entonces, las homógrafas tienen la escritura y la pronunciación igual, pero el significado diferente. Y ahí hemos visto saco, que es una prenda de vestir, o es una bolsa abierta, o también es del verbo sacar, ¿no? Primera persona singular. Yo saco una empanada, ¿no? Entonces, del verbo sacar. Gata, el animal que conocemos, que es un mamífero, y como máquina para cambiar las llantas, ¿no? Lima, que ya decíamos, herramienta para limarse las uñas o la fruta. En cambio, las homófanas vienen a ser, tienen la pronunciación igual, pero la escritura y el significado ya va distinto. Decíamos aquí ya varía por una letra o a veces por dos, o a veces también varía por una tilde. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería variable de una tilde? Por ejemplo, puedo decir secretaria o secretaría. La secretaria va a ser una persona. Secretaria es porque tiene que mandar tiene que guardar el secreto de su jefe, ¿no? Por eso se llama secretaria, la persona. Pero cuando digo secretaría, directamente viene a ser ya un lugar o una institución. Voy a pasar por la secretaría de la carrera de turismo o de diseño gráfico. Entonces ya viene a ser un lugar, ¿no? O la secretaría del ministerio de tal cosa. Muy bien, señorita, tú y tú que viene a ser directamente pronombre posesivo también, ¿no? Entonces vamos a ver que también van a haber estas palabras que van a diferenciarse, ¿no? Entonces, esas serían las palabras homónimas. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta clasificación. Bien, si no hay preguntas entonces sobre las homónimas, estaríamos pasando a las palabras parónimas, ¿no? A veces una puede ser parónima y puede ser homófona a la vez, dependiendo, ¿no? Ahora, estas palabras parónimas quiere decir que tienen escritura parecida y va a cambiar en una o dos letras. Tienen pronunciación parecida, pero el significado también es diferente. Por ejemplo, yo puedo decir accesible, que se puede acceder. Y puedo decir asequible, que se puede conseguir, ¿no? Entonces, la pronunciación es más o menos parecida,
pero el significado es distinto, ¿no? La escritura también es distinta, va variando. Por ejemplo, accesible yo voy a hacer con 2 Cs y con S. En cambio, asequible voy a hacer con S y con Q. Entonces ahí me está variando 2 palabras, ¿no? Muy bien, cesto y cesto, ¿no? Puedo decir apertura, la acción de abrir, y puedo decir abertura, que es una hendidura o es una grieta. Entonces, apertura con P y abertura con B labial. Entonces, está cambiando directamente. Muy bien, afecto y efecto. Muy bien, Shirley. Afecto y efecto, ¿no? Entonces, hoyo y hoyo. También, muy bien. Hoyo de algo profundo y hoyo del verbo, ¿no? Deferencia, puedo decir, que es una atención. Cuando escriben cartas, por ejemplo, formales, vamos a ver que vamos a decir, le agradezco mucho por su deferencia, o sea, por su atención. Y diferencia, que viene a ser de diversidad. Después puedo decir fluvial, por ejemplo, ¿no? Fluvial, que es agua de río, con F, en cambio puedo decir pluvial con P, que viene a ser agua de lluvia. ¿Cómo se mide la precipitación pluvial? Se mide en milímetros anuales. Por ejemplo, yo puedo decir directamente la lluvia de Cochabamba 2020 ha alcanzado a 600 milímetros anuales, ¿no? Entonces, la precipitación pluvial de Cochabamba del 2020 es de 600 milímetros anuales. Entonces, es el agua de lluvia, cuánto ha llovido en el año 2020. Veremos que este año 2021 seguramente que la precipitación pluvial va a ser unos 1000 milímetros anuales, porque está lloviendo más intensa además, ¿no? Entonces, ahí tenemos variables, ¿no? Ahora tenemos, viene a ser mezcla de materiales calcáreos, con C, cemento, y puedo decir cimiento. Cimiento también con C, pero ya viene a ser la parte del edificio que está construido debajo de la tierra. Entonces, estas palabras parónimas, la escritura es más o menos parecida, que cambia 1 o 2 letras. Y también tenemos que la pronunciación y el significado, la pronunciación también es más o menos parecida, pero el significado es totalmente distinto, ¿no? Entonces, parónimas vendrían a ser estas palabras, ¿no? Que nos están variando directamente por 1 o por 2 letras, y también nos varía por la tilde. Por eso que estas palabras parónimas podemos compararlas también con las homófonas, ¿no? Preguntas de estas palabras parónimas. Bien, no hay preguntas y estaríamos entrando a las palabras antónimas. Las antónimas son aquellas palabras de escritura, pronunciación diferente y generalmente son todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir blanco, negro, abajo, arriba, activo, pasivo, alto, bajo. Entonces, son todo lo contrario. Pero también hay clasificación de estas palabras antónimas. Tenemos antónimos excluyentes. Por ejemplo, cuando les hago el examen de falso y verdadero, una está excluyendo a la otra. O sea, solamente puedes responder una, falso o verdadero. ¿Es falso o es verdadero? Solamente uno, no van las dos, ¿sí? A eso se llaman excluyentes. También van a haber antónimos inversos, o sea, que son todo lo contrario, pero muy similar a lo que se escribe, ¿no?
Por ejemplo, yo puedo decir deudor, acreedor. El deudor es el que debe, el acreedor también es el que paga, ¿no? Puedo decir anverso, reverso. Anverso es la cara de arriba, reverso es la de atrás, ¿no? Entonces, esos son antónimos inversos. También van a haber antónimos extremos, lo que habíamos visto con los sinónimos generalmente de grado, ¿no? Yo puedo decir en los antónimos extremos, por ejemplo, tórrido, gélido, ¿no? Tórrido decíamos que era lo más caliente y gélido era lo más frío. Entonces pongo tórrido y gélido, lo más caliente y lo más frío. Ahora, si yo digo caliente nomás, pondré frío, ¿no? Entonces tiene que ir en relación, si son más intensos o menos intensos. Entonces, esos son los antónimos extremos. Pero también para estos antónimos se utilizan lo que habíamos visto antes en los prefijos. Decíamos, yo puedo decir algo regular, pero quiero volver lo contrario y le aumento el prefijo i, digo irregular. Puedo decir, por ejemplo, accesible, quiero poner lo contrario y digo inaccesible, le estoy aumentando el prefijo in. Puedo decir conforme y le aumento el prefijo in y le pongo inconforme, que es todo lo contrario, ¿no? Puedo utilizar el otro prefijo, el im con m, el primero era in, el segundo es im, puedo decir perfecto. Imperfecto, ¿por qué con m? Porque antes de la p y de la b labial siempre se usa m, ¿no? Puedo decir impercedero. Percedero vendría a ser directamente algo durable, pero que no dura es impercedero. Entonces estoy poniendo im, ¿por qué? Porque estoy utilizando p y antes de la p siempre voy a utilizar m, ¿no? Anti. Puedo poner corrosivo o anticorrosivo, que estoy poniendo lo contrario, ¿no? Balas, antibalas. Entonces, este prefijo anti también nos va a dar lo contrario. Entonces, las palabras antónimas. También hemos visto el prefijo des. Por ejemplo, abastecer es proveer algo, ¿verdad? Y desabastecer viene a ser quitar más bien. Entonces, estoy utilizando des, el prefijo desabastecer. Puedo decir honrado, deshonrado, ¿no? Entonces, directamente estos prefijos ya los hemos visto cuando hemos visto las palabras según su morfología, ¿no? También el prefijo dis, por ejemplo, conforme. Puedo decir que es una persona que está de acuerdo con algo, pero le aumento el prefijo dis, disconforme, que no está de acuerdo con algo, ¿no? Entonces, también puedo utilizar el prefijo extra. Puedo decir ordinario y extraordinario, ¿no? Límite, extralímite, que se está saliendo, extra, salir, ¿no? Entonces, estos prefijos que habíamos visto directamente en las palabras según la morfología ayudan a formar antónimos, ¿no? Todos los antónimos son siempre todo lo contrario. La escritura es diferente, la pronunciación es diferente, pero el significado es totalmente opuesto, es lo contrario, ¿no? Por eso hemos dicho que hay antónimos excluyentes. Cuando decimos excluyente, directamente es uno solo. Decimos inversos. Por ejemplo, puede haber un anverso, reverso, cóncavo, convexo, ¿no? Entonces, esos son inversos. Ustedes van a utilizar mucho. El cóncavo es una superficie que está hundida y convexa es una superficie que está salida, ¿no? Puedo decir también, supongamos en inversos, puedo decir estalagmita, estalactita.
En las cavernas hay formaciones de cloruro de sodio. La estalagmita es la que sube se ha formado con el agua que ha chorreado de abajo hacia arriba, la estalagmita, y la estalactita es la que está cayendo de arriba abajo, ¿no? Entonces, esos son antónimos inversos, y generalmente los antónimos extremos vendrían a ser los que hemos visto por intensidad, ¿no? Entonces, creo que les decía, esto es un poco novedoso para ustedes, pero nos ayuda a ubicarnos mejor qué tipo de palabras son, ¿no? Entonces, hemos visto que en los sinónimos hay clasificación, en los homónimos hay clasificación, en los parónimos no hemos visto clasificación, pero en los antónimos también hay clasificación, ¿no? Bien, estamos ya sobre la hora, y realmente creo que este es un tema que es bonito, solamente hay que tener un poquito de criterio para darnos cuenta, pero si ustedes tienen las reglas, cuando se escriben, cuando la escritura es, cómo es el significado y cómo es la pronunciación, nos damos cuenta, ¿no? En homófanas, por ejemplo, también podemos decir, por ejemplo, alce con C, alce con S, ¿no? Abeja, oveja, bueno, hay muchas cosas, mamá con tilde, mamá sin tilde, pérdida con tilde, perdida sin tilde, entonces van a haber variables, ¿no? Hay muchas palabras. Entonces, hasta acá sería el repaso del día lunes 3. ¿Preguntas? Tenemos un minuto. Bien, entonces estas palabras se denominan palabras según su significado. O sea, lo que está influyendo acá es el significado, ¿no? Las sinónimas generalmente van a tener un significado similar o equivalente. Las antónimas van a tener un significado totalmente opuesto, distinto, ¿no? Después las homónimas van a tener un significado más o menos, y las parónimas van a tener un significado totalmente distinto, ¿no? Entonces, por eso se denominan palabras según su significado. Entonces, señoritas y jóvenes, les agradezco por su atención. Hemos terminado el tema número 4. Entonces, el lunes el repaso sería hasta acá, y el día jueves estuviéramos avanzando otro tema, ¿no? Dicen, en realidad creo que sería ya el tema 5 según el Classroom. Sí. El tema, enseguida le voy a decir. El tema 1 vendría a ser la comunicación, el tema 2 técnicas de estudio primarias, el tema 3 técnicas secundarias, el tema 4 la comunicación y el lenguaje, y el tema 5 clasificación de palabras. Sí, tienes razón, muchas gracias. Sí, hemos dividido, ¿no? La clasificación de palabras, ya no la hemos puesto en el lenguaje, sí. Sí. Entonces, sí, tenemos tema número 5, ¿no? Clasificación de palabras, y ahí hemos visto la clasificación de palabras según su significado, estas últimas según su morfología, según su funcionalidad, entonces hemos ido viendo este tipo de palabras. Hemos visto también las palabras connotativas, denotativas, toda esta clasificación de palabras, entonces estarían en el tema 5. Gracias, Francisco. Sí, una cosita más. Abigail estaba en la otra llamada de retransmisión y tenía una duda y se pasó aquí para dar su duda. ¿Cuál es la pregunta, Abigail? Buenos días, Liz. Abigail.
Era sobre las palabras antónimas. ¿Qué clasificación tendrían las palabras simples? O si tienen una clasificación como, por ejemplo, calor, frío, flaco, delgado, digo, flaco, gordo, blanco, negro, grande, pequeño. ¿Tendrían alguna clasificación esas palabras? O... No, son las antónimas puras, si quieres, porque directamente son las que tienen significado totalmente opuesto, ¿no? Entonces, es la clasificación de las antónimas puras. Muy buena tu pregunta. De todas maneras, esas, por ejemplo, no entran en las excluyentes, ni en las inversas, ni en los extremos, ¿no? Alto, bajo, arriba, abajo, gordo, flaco, alto, pequeño, bueno, ¿no? Entonces, todas esas vienen a ser las antónimas puras. ¿Sí, Abigail? Sí, gracias, Liz. Porque, bien, entonces... Me llama la atención el tema que se abordó. Dentro de eso, no sé si no podemos tocar el tema de hiperonomia. Rolly, para que se vayan ubicando, ¿no? Lo más simple. Ya, listo. Bien, entonces, señoritas y jóvenes, agradezco por su atención. Francisco, muchas gracias. Yo tengo clases con otra carrera. Me despido y nos comunicamos el día lunes, a pesar que, bueno, deberían tener un feriadito, pero más bien les va a ayudar para leer algo, porque el fin de semana es, bueno, sábado no sé si tienen clases. De todas maneras, sábado sería el día feriado y no se recorre al día lunes. El día lunes es normal, ¿no? Entonces nos estuviéramos comunicando, de todas maneras, todavía vamos a comunicar el día jueves, ¿no? Pero lo que avancemos el día jueves ya no entra al repaso. Está bien, licenciado. Chicos, por si acaso el día de hoy no va a haber apuntes. Yo les voy a pasar el material de apoyo, pero los apuntes que hayan sacado, guárdenlos para estudiar. Bien. Hasta el día jueves. Nos vemos, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Ya, sí.